Mucha atención Colombia porque el exgobernador de Nariño, ex senador de la República y ex embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, acaba de anunciar su precandidatura presidencial. ¿Qué opinan sobre esto, señores? También por ahí el otro que inscribió su candidatura es Mauricio Liscano, pero este que trabajó en el gobierno, en el Ministerio de las TICs, pues ya está hablando mal del gobierno y de querer acabar la paz total. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo Camilo Romero en su inscripción, señores. Dice él: hay que volver a ganar. Él está comprometido con el progresismo, ¿no? Hoy, junto a diversos liderazgos del país, le presentamos a Colombia un camino para convocar las mayorías nacionales que lleven a la victoria ciudadana en el 2026. Vamos con toda la tarea de convocar y construir. Es la vía viable para el triunfo. Pero estamos dispuestos, más que a competir, a cooperar. Más que a competir, a ayudar, a empujar. Ese es nuestro propósito. Tenemos como obligación ser capaces de juntarnos, ser capaces de construir entre todos y todas lo que debe ser una candidatura, sí, pero que sea una candidatura que sume, que sea una candidatura que multiplique, que sea una candidatura que convoque, que sea una candidatura que tienda puentes, que sea la candidatura que necesitamos como respuesta para el momento del país. Pero que nadie se equivoque, que nosotros tenemos clara una línea de distancia, por supuesto, y es con quienes han gobernado este país. Es con quienes han dejado a Colombia como nos la entregaron con 21 millones de pobres. Porque también hay que dar respuesta a Colombia en cómo va a ser un gobierno. Después de este primer gobierno del cambio, tendrá que ser un gobierno que tenga un modelo, y eso se llama gobierno abierto. Tenemos la respuesta para eso. Un gobierno transparente, participativo, colaborativo y con capacidad de gestión y ejecución. Vamos a decir pa'lante. Yo diría que es una identidad de los colombianos y colombianas. Es una memoria colectiva de los colombianos y colombianas. A pesar de lo que nos ha tocado, con el país que nos ha tocado, con las dificultades que tenemos, siempre respondemos como colombianos y colombianas: pa'lante. No tenemos otro camino. Esa es parte de nuestra identidad. Mil gracias de verdad, de corazón, a todos y todas. Y tenemos una palabra que es una esencia para los colombianos y colombianas que arranca desde hoy aquí en Colombia. Pa'lante. Adelante es el eslogan de campaña aquí del señor Camilo Romero. ¿Qué opinan de esta candidatura y de sus palabras? Aquí dicen: excelente candidato a la presidencia. Ojalá Carolina Corcho se le una como vicepresidenta, aunque igual tiene talla presidencial. Lo cierto y verdadero en todo esto es que el pueblo es quien define, y el pueblo quiere y desea pues que repita Gustavo Petro. Si Uribe y Santos repitieron, ¿por qué Gustavo Petro no? Pues ya no van los tiempos, señores. Lo que hay que esperar es que suba un candidato del progresismo. Después se refirió diciendo lo siguiente: más que una candidatura se necesita una respuesta al momento que vive el país. Dijimos que veníamos a convocar, a sumar, a construir y no a competir. Mañana compartiremos con Colombia el inicio de un camino para ir al encuentro de las mayorías nacionales que lleven a una victoria. Estamos en un momento único de la historia de Colombia. ¿Por qué? Hemos pasado por muchas, pero nunca habíamos estado en este punto. Un viejo poder que perdió uno de los poderes, el político, el que se escoge en las urnas, pero ahora pretende volver a tenerlo todo de nuevo. Esto sin duda genera polarización, debate, inquietud en la ciudadanía. Por eso es crucial la decisión que debemos tomar en este 2026. ¿Vamos a entregarle de nuevo el país a esos pocos del privilegio o nos la jugamos en la construcción convocante de las mayorías nacionales para un país para todos y todas? Nosotros estamos claros, sabemos dónde estamos. No es el momento de la resignación, sino de afianzar el propósito. Desde este martes, estoy seguro, juntos y juntas, vamos para adelante. Bueno, un candidato inteligente, un candidato que quiere pues seguirle colaborando al pueblo colombiano, ¿no? Esmeralda Hernández dice: bienvenida a la candidatura presidencial de Camilo Romero. Su voz y coherencia fortalecen el progresismo y renuevan la esperanza de triunfo en el 2026. Solo unidos podremos derrotarlos. El camino es el Frente Amplio convocado por el presidente Gustavo Petro. Vamos a lograrlo. Pero uno de los que también inscribió su candidatura es Mauricio Liscano, ¿no? Y este señor pues ya resultó hablando mal del gobierno Petro y ya la gente se empezó a quejar. Miren las declaraciones. María del Pilar Aguilar, la periodista, dice: siendo ministro de las TICs, Mauricio Liscano pues apoyó y defendió la paz total. Ahora, siendo candidato presidencial, la ataca. Vamos a acabar con la paz total, que ha sido un total fracaso. Él sabe que le falta pelo para moña, pero aún así se lanza porque el negocio es, pues, de lanzarse para negociar después. Estos son los politiqueros que tanto daño le hacen a la verdadera política, ¿no? Este señor Mauricio Liscano no lo veo presidencial.
Sí, yo voy a tomar mis primeras 3 decisiones como presidente serán: la primera, formar un equipo de rivales. Vamos a hacer el primer gobierno donde hombres de izquierda y de derecha y mujeres de izquierda y derecha lleguen a mi gobierno y a mi gabinete. Vamos a hacer un gobierno de unidad, incluso de rivales políticos. Y la segunda, vamos a acabar la paz total, que ha sido un total fracaso. Ha aumentado la extorsión, ha aumentado el secuestro, ha aumentado la inseguridad en las regiones. Eso no significa que en mi gobierno vamos a no buscar la paz, pero la buscaremos desde la seguridad y con una estrategia clara y definida para de verdad recuperar la tranquilidad de todos los colombianos. Mauricio Liscano apostando por lo que quiso hacer Gustavo Petro, convocar a gente de derecha y de izquierda que hicieran parte de su gabinete, pero todos sabemos qué fue lo que hizo, por ejemplo, el señor aquí, Alejandro Gaviria, ¿no? Entonces ya sabemos que esto no funciona. Se gobierna o con izquierda o con derecha o con centro, ¿no? Pero dos polos opuestos siempre saldrá mal porque pues hay extremas derechas y extremas izquierdas, ¿no? Aquí las imágenes de su presentación en la registraduría, firmando pues, para convocar y buscar las firmas posibles para que pueda ser candidato. Dice, Mauricio Liscano se convierte en el primer candidato oficial a la presidencia de la República. Inscribió su candidatura a través del movimiento Firmes con Liscano. Colombianismo es lo que llama él su eslogan, con el que espera recoger 3 millones de firmas. ¿Qué opinan del señor Mauricio Liscano? Por otro lado, a Vicky Dávila le salió la jugadita mal de querer pues llamar la atención, como está estancada en sus encuestas y todo, no sabe qué medidas desesperadas tomar, se pelea con todo mundo, santistas, peteristas, congresistas y demás, por figurar porque le cantan la tabla a esta señora. Resulta que pues había salido la noticia de que una fiscal de Guatemala pues había expedido una orden de captura contra el exministro Iván Velázquez y la fiscal Luz Adriana Camargo. Ellos gozan de inmunidad sobre la investigación que llevaron a cabo en la CICIG, allá en Guatemala, donde pues encontraron una corrupción nefasta, y la fiscalía que expide esta orden de captura, que dio pues también instrucciones a la Interpol, pero la Interpol dijo que no va a emitir ninguna circular roja ni nada que se le parezca, señores, y que pues viene de una fiscal presuntamente corrupta. Pero Vicky, en su afán de figurar, dijo que el 7 de agosto del próximo año, cuando ella pues llegue a la presidencia, a la Casa de Nariño, cosa que lo dudo mucho porque estaba muy estancada, pues extraditaría a estos funcionarios. Es decir, aquí qué garantías podemos tener con Vicky Dávila o con María Fernanda Cabal de que no vayan a perseguir a la izquierda si llegaran a ganar, cosa que lo dudo. Entonces Vicky Dávila en su afán llegó y dijo, les queda 1 año de impunidad, o sea, ya afirmó que son culpables, ¿no? El 7 de agosto del próximo año los mandamos a Guatemala en un vuelo comercial, esposados como corresponde con los extraditados, para que respondan ante la justicia de este país por sus presuntos crímenes. Así como mandamos a miles de narcos a Estados Unidos, pedimos a bandidos colombianos en extradición desde otros países, debemos cumplir con nuestro deber de cooperación. Colombia debe fortalecer sus alianzas en la lucha contra el crimen transnacional. Se acabó la impunidad de cuello blanco y de los politiqueros. Esta señora está pues comparando al excelentísimo Iván Velázquez con, por ejemplo, el señor alias Papá Pitufo, ¿no? Qué comparación ahí el vainazo que le echó a Gustavo Petro. Sin embargo, pues acá van a tener una discusión que existió entre el presidente y Vicky Dávila. Y es que en el 2023 Gustavo Petro felicitaba pues al presidente de Guatemala diciendo lo siguiente: felicito a Bernardo Arévalo, el pueblo de Guatemala reivindica a Jacob Arbenz y permite que el progresismo gobierne por fin su país. A lo que Vicky sacó el trino. Hay que ver qué dice Petro sobre la orden de captura contra su fiscal Luz Adriana Camargo y su exministro de Defensa Iván Velázquez. La orden viene de un gobierno progresista. De la fiscalía, porque ya apareció un comunicado del gobierno donde rechaza pues esto que se está tomando la fiscalía.
Hagan de cuenta que la fiscalía de ese país está tomada por un Néstor Humberto Martínez o por un Francisco Barbosa. Así está ese nivel, ¿no? Y Vicky llega y responde. Hay que ver qué dice Petro sobre la orden de captura contra su fiscal Luz Adriana Camargo y su exministro de Defensa Iván Velázquez. La orden viene del gobierno progresista. Pues Vicky Ávila en la cara le estalló, señores, porque el gobierno dijo que no están de acuerdo con esta decisión de la fiscal que emitió pues esta orden de captura. No coman cuento de que es un montaje de la derecha. Si cometieron crímenes que involucran a Odebrecht, que la justicia de Guatemala decida. No politicen el tema. Miren lo que es Vicky Ávila con un doble rasero. Aquí, por ejemplo, la señora procuradora Margarita Cabello, la ex procuradora Margarita Cabello, le perdonó una multa al Grupo Aval y a Odebrecht. Y ahí sí calladita frente a esta noticia. Pero emite una fiscalía presuntamente corrupta una orden de captura contra pues, funcionarios rectos y esta señora sale a atacar diciendo que los extraditará el 7 de agosto. Pues a esto Gustavo Petro le responde, Vicky ha tenido como sus fuentes preferidas en la fiscalía a fiscales subordinados a la mafia y especialmente a los de la Junta del Narcotráfico. Estaba feliz porque a uno de ellos lo puso Barbosa como fiscal de mi hijo. ¿Recuerdan el fiscal ese Mario? Esperaba que mi familia se volviera añicos por influjo de ese fiscal para destruir a mi hijo y al gobierno. No me causa extrañeza que ahora defienda este tipo de fiscales en Guatemala, los que agreden al pueblo colombiano. Ay, señores, esto se empezó a calentar. Bien le echó un vainazo Gustavo Petro a estas palabras de que le queda un año de impunidad para extraditarlos. Colombia no debe acumular más odio apátrida o se destruirá. Este tipo de personajes que vienen del pasado lo condensan. Colombia debe liberarse de las mafias y será el país de la belleza. La cultura mafiosa debe quedar atrás. Atrás quedan 700.000 muertos asesinados por el sectarismo político, el odio y la codicia. Nunca hay que olvidar, pero el futuro de Colombia es la vida. A lo que Vicky responde. Usted y su gobierno corrupto son los que quieren destruir a Colombia. Usted viene del pasado violento y representa un presente violento y nos quiere llevar a un futuro violento. No lo vamos a permitir. Usted perteneció a un grupo terrorista. Oigan este relato que dice esta señora. Usted perteneció a un grupo terrorista y por eso cree que como usted lo perdonaron, pues entonces hay que perdonar a todos los bandidos. Gran parte del futuro de Colombia está en que se haga justicia, no más corruptos de cuello blanco protegidos. De esos hay un montón en su gobierno, no más complicidad con los criminales como los que usted ha beneficiado. Sí a la legalidad, al cumplimiento de la ley y a la Constitución, no más un gobierno corrupto que vamos a derrotar junto al petrosantismo el 31 de mayo del 26. Y su fiscal de bolsillo avergüenza a Colombia. Lo de Guatemala por Odebrecht solo es la cereza del pastel. Por lo demás, suficientes sombras tiene su funcionaria. Su fiscalía solo ha cuidado a los corruptos de este gobierno y claro, a su hijo. Y ni qué decir sobre las explicaciones que debe en torno de cómo lo eligieron. A Iván Velázquez el país lo conoce, sabe qué es capaz de hacer y lo que sea para lograr sus objetivos. Esta señora ya definió a Iván Velázquez. Pues miren, le estalló en la cara el comunicado oficial del gobierno de Guatemala a Vicky Ávila por mentirosa, por cizañera y por todo lo que es esta disque periodista y ahora candidata presidencial. Dice acá, comunicado oficial, el gobierno de Guatemala hace saber que rechaza enfáticamente las órdenes de captura giradas contra el embajador colombiano Iván Velázquez Gómez, excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, y la fiscal general de la República, Luz Adriana Camargo Garzón. Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, así como los propósitos y principios de la justicia y derecho internacional contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y el abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional. El gobierno de Guatemala ya está en contacto con las autoridades del país hermano de Colombia para hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan, en el ánimo de no afectar la honra de la nación como producto de ese irresponsable y espurio acto
del Ministerio Público. Y la Interpol también ya dijo que no va a emitir ninguna orden de captura. Es decir, los nombran para una comisión anticorrupción, descubren una corrupción tremenda en este gobierno de Guatemala y entonces ahora buscan venganza. Y María José le dice a Vicky Dávila esto, falso, dentro y fuera de semana. Vicky Dávila sigue mintiendo. El gobierno de Guatemala protestó por la orden de captura. La Interpol no la tramitará y el fiscal que la profirió está en un listado de corruptos. Vamos a ver si la candidata tiene el talante de rectificar. Lógicamente Vicky Dávila no rectifica. Ella debería ganarse una demanda por calumnia e injuria, ¿no? Y la señora aquí justificando le responde aquí a María José. No hable tanta cháchara, contésteme solo una pregunta. ¿En qué va el proceso de Nicolás Petro? A ustedes les encanta la impunidad, pero solo para los corruptos y para los mafiosos enchufados con el gobierno y sus intereses. Yo, por el contrario, pienso que todos somos iguales ante la ley. Miren esta señora. Ay, Dios mío, Vicky Dávila. Y a ella le dicen, la señora que es la reina de hablar cháchara, diciendo esto, no sea tan descarada, hipócrita. Su campaña hoy se reconoce precisamente por tanta cháchara que usted habla, nada técnico, con argumentos de peso, solo suposiciones y populismo barato, ¿no? Ay, señora Vicky Dávila, usted sí es una vergüenza total y cree que lo está haciendo bien. Es lo peor de todo, ¿no? Gustavo Petro también habló sobre los fiscales, de acá y de allá, ¿no? Esto habló sobre el comunicado que emitió también el gobierno de Guatemala. La Fiscalía de Guatemala, como la Fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la Fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías. Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar la impunidad de sus negocios ocultos. Por ejemplo, alias Papá Pitufo, ¿no? Este señor que prontamente va a llegar a Colombia. Los crímenes cometidos por las mafias contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, con crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer. Invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas por el alto tribunal, señores. Y entonces a Vicky Dávila le dejan y le recuerdan un video que dice que el M-19 fue un grupo terrorista y demás y que Gustavo Petro tuvo que ver con la toma del palacio. Pues no, señores, no, y se ha desmentido más de una vez. Y uno no entiende cómo gente del M-19 trabaja con el Centro Democrático y ahí sí no dicen nada, pero con Petro son radicales, ¿no? Aquí dice un usuario, el M-19 era un grupo subversivo, no terrorista, que tenía una ala política a la que perteneció Petro. Petro no perteneció a las estructuras armadas del M-19, lo ratifica el uribista Ever Bustamante. Vicky Dávila sí pertenece a una organización narcopolítica llamada Clan Géneco. Ever Bustamante le cuestiona que usted haya llegado al uribismo, pero parece que no fuera el mismo trato que le dan a usted dentro de este partido al que le dan a Gustavo Petro, a quien siempre le dicen, incluso desde el uribismo, es un guerrillero, usted tuvo la culpa del Palacio de Justicia, usted es un revoltoso, un revolucionario. ¿Por qué parece distinto el trato hacia usted y hacia él si ambos fueron integrantes del M-19, ambos dejaron las armas y ambos están haciendo política? Yo creo que a Gustavo Petro no hay que mostrarle eso porque él era muy joven y nunca, que yo sepa, participó en actividades violentas. Lo que pasa es que él tiene un discurso, son las percepciones, la gente a veces no entiende. Gustavo Petro realmente en estricto sentido nunca hizo parte de las estructuras militares del M-19. Entonces ahí hay un equívoco. Yo entendería que esos reclamos que le hacen más por la polarización política a la que hacía referencia el Rosenberg. Esos son elementos que no ayudan a mirar de manera objetiva el escenario político, que hace parte más del uso de la mentira y de un discurso de odio que se ha levantado también en el país, lamentablemente. Lamentablemente, y Vicky Dávila lo lleva a colación todo el tiempo, ¿no? Ahí lo tienen, señores, cómo quieren engañar al pueblo y sobre todo Vicky, que cada vez en cada salida en falso, la van a facturar, ¿no? Colombia, hasta acá este video, muy amables por escucharnos y nos vemos en uno próximo.